Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Esta es una actividad que se enmarca en una serie de webinars que organiza el Centro de e-Learning. Mi nombre es Mariano Ábalos y soy profesor dentro de la carrera de Tecnología Educativa de la Licenciatura en Tecnologías Educativas. Y bueno, tengo una experiencia a nivel de docencia de más de 27 años en todos los niveles del sistema educativo formal y no formal. Y bueno, la intención es justamente poder compartir con ustedes algunas experiencias y algunas opiniones e investigaciones en relación a toda esta temática tan interesante y tan apasionante de una de las tecnologías disruptivas actuales con mucha potencialidad, que es la inteligencia artificial. Así que bueno, les comparto, si están de acuerdo, la presentación y después conversamos al final para ver, bueno, inquietudes, dudas, opiniones. Les voy a compartir la presentación. Vamos entonces a dar comienzo a este webinar que tiene como nombre Propuestas de integración de la inteligencia artificial en proyectos educativos. Haciendo algunos preparativos en relación al seminario, me pareció interesante tener claro algunos objetivos, ¿sí?, fundamentales, como expresaba al principio, ¿no?, que es el tema justamente de poner en evidencia todo lo que está relacionado a la ciencia, la tecnología, de una manera actualizada en nuestras instituciones educativas, que muchas veces se subestiman, ¿no? Poder compartir también experiencias concretas en el uso y en la implementación de esta tecnología en particular, que es todavía relativamente nueva en los ambientes educativos, pero que amerita que empecemos a considerarla por la presencia que empieza a tener a nivel de la sociedad y del mundo del trabajo a nivel profesional, ¿no? Y un tercer tema que me parece fundamental, que es empezar también a valorar, a poner en valor las ciencias básicas, ¿sí?, que están muy vinculadas y relacionadas con esta temática en particular. Esto lo tenemos que plantear y enmarcar, que estamos hoy transitando en la sociedad actual a partir de la situación de la pandemia, pero que era también anterior. Existen una cantidad de brechas sociales y digitales que muchos de ustedes conocen, de acceso, de uso de las tecnologías, de calidad de uso, de géneros, y esto también genera determinadas diferencias en la implementación de estas propuestas, pero que es importante también que académicamente empecemos a abordarlo desde los primeros años de la enseñanza a nivel educativo, ¿sí?, con nuestros estudiantes del siglo XXI. Haciendo un poco de historia, ¿sí?, para también tratar de enmarcar dónde estamos parados, ¿no? Acá les comparto una imagen de Herón de Alejandría. Ustedes saben que Alejandría fue una de las ciudades de la antigüedad más importantes donde se concentró la cultura y la ciencia, donde se destacaron muchos investigadores, científicos, ingenieros. En el caso de Herón, se lo reconoce también como uno de los padres de la robótica, por todos los proyectos y todas las implementaciones que realizó a lo largo de su vida, ¿no? Otro tópico que no es menor a nivel histórico y reconstruyendo es todo lo que fue el tránsito de la sociedad nómade a la sociedad sedentaria, y donde van apareciendo, al instalarse el hombre, el ser humano, en distintos sectores, apareciendo profesiones que hasta ese momento no existían. Por ejemplo, el del aguatero, que tenía que trasladar agua, ¿sí?, con distancias importantes, haciendo un esfuerzo, y se van generando a partir de eso distintas herramientas, técnicas para facilitarlo. Más hacia nuestra época, hablando ya del siglo XVII y XVIII, en plena revolución industrial, surge la máquina de vapor, que justamente contribuyó también a facilitar todos estos procesos a nivel más mecánico. Bueno, acá tenemos algo también simbólico, que se llamó al turco, y fue un primer, digamos, prototipo, ¿sí?, de un jugador de ajedrez simulado, que tenía determinados mecanismos que permitía justamente activar y poder interactuar en una partida de ajedrez. Fue bastante conocido en su época, estamos hablando fines del siglo
XVIII, principio del siglo XIX, llegó a jugar hasta con Napoleón Bonaparte y otras personalidades de la época, y ahí, bueno, hay muchas anécdotas si en realidad existió o no, pero simbólicamente nos sirve para enmarcar también parte de la disposición del ser humano siempre a buscar la creación también y el vínculo de autómatas que pudieran justamente vincularse a nivel de procesos sociales y culturales. Más hacia el siglo ya XX, fin del siglo XX, tenemos a uno de los campeones mundiales de ajedrez más importantes de ese momento, Kasparov, que el año 1996 tuvo una partida que fue muy conocida en ese momento, que jugó contra una computadora llamada Deep Blue, que generó justamente impacto, pues por primera vez esta computadora que tenía cargada una cantidad de posiciones, podía calcular por segundo más de 100 millones de posiciones, pudo vencer a este gran campeón mundial. Y bueno, generó también todo un hito en ese momento del desarrollo de estas tecnologías utilizando técnicas y algoritmos muy avanzados para la época. En el año 2015 se genera un proyecto que es a partir de Google con AlphaGo, ¿sí? El Go es un juego milenario que permite justamente tener una aproximación con determinados mecanismos y partidas. Y este proyecto AlphaGo en 4 horas incorporó todo el aprendizaje de jugadas y de partidas de 1500 años, ¿sí? Y que le permitió justamente vencer al que en ese momento era el campeón mundial de Go, que es un juego, insisto, con esto milenario. Esto para ir marcando la potencialidad que tiene justamente la incorporación de la inteligencia artificial. Bueno, acá les presento y les comparto seguramente alguien muy conocido por todos ustedes, Alan Turing, uno de los también referenciados padres de la informática. Turing tuvo varios proyectos destacados a nivel de matemática, de ciencias básicas, de informática, tecnología, tuvo muchos aportes, y entre estos grandes aportes en el siglo XX, justamente desarrolló lo que se llamó los test de Turing, que era un test, una serie de preguntas que permitía justamente poder diferenciar si estábamos en presencia de una computadora o de un ser humano. Lo dije muy sintético y muy rápido para tratar de entender si algunas de las características. Turing tuvo muchos aportes, entre ellos justamente también poder desarrollar aportes para las primeras computadoras que se desarrollaron, y en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, él dirigió un equipo de 5.000 criptólogos que detectaron y jugaron un papel muy destacado en lo que fue, por ejemplo, la batalla del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial, donde iban detectando los distintos códigos alemanes, ¿sí?, de mensajes. En ese sentido, de ese test de Turing, por ejemplo, se desprenden los códigos CAPTCHA, que permiten justamente identificar si uno está en presencia, digamos, de evitar que cuando uno accede a una página de Internet, los robots de software no suplanten a humanos y no generen justamente un posicionamiento de un sitio web o hagan una tarea repetitiva, ¿no? Y en este sentido, una posibilidad también de uso a nivel pedagógico. Acá tienen un link, pero hay muchos en internet, en la web, que pueden utilizar. Y que bueno, los estimulo a que también puedan pensar ustedes con sus estudiantes en sus dinámicas personales y educativas y académicas, qué uso pueden darle a estos códigos CAPTCHA, ¿sí? Y también, obviamente, qué mejoras se podrían, digamos, sugieren ustedes, puedan reflexionar y pensar para poder justamente empezar a interactuar con este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, ya entrando más en concreto como marco histórico, vamos llegando a un escenario donde se habla de la de la industria 4.0, de la inteligencia colectiva, ¿sí? Y donde empiezan a surgir los departamentos de I+D, donde empieza a tener un valor agregado todos los desarrollos con tecnología, ¿sí? A nivel hoy laboral y profesional, ya hace unos años se destacan y tienen justamente un peso específico. Y esto nos plantea justamente el futuro del trabajo, el futuro, ¿sí?, laboral y profesional en el siglo XXI,
que con la situación de la pandemia del COVID-19 se agudizó, se profundizó, pero que venía ya, digamos, concretándose, debatiéndose, interactuando con estas situaciones. Y que bueno, y a nivel educativo nos planteamos si estamos formando realmente a las nuevas generaciones para el futuro, para el mundo laboral próximo y a mediano plazo, ¿no? Es un tema también a discutir y a reflexionar, que los invito a todos y a todas que lo puedan empezar a pensar, ¿no? Y bueno, y por supuesto en este marco, ¿qué impacto tendrá las tecnologías disruptivas en general y la inteligencia artificial en particular en este formato de mundo laboral, profesional, actual y futuro inmediato y a mediano plazo? Nosotros tenemos, como estábamos comentando también, varias figuras y mitos a lo largo de la historia que nos fueron enmarcando y que puede ser una posibilidad también de abordaje a nivel literario, en las escuelas, en las instituciones educativas, a través de todo lo que fueron las leyendas mitológicas de Pigmalión, de Golem, ¿sí? De Frankenstein, que nos permite justamente abordar lecturas, profundizar, y ya más hacia la actualidad, también el abordaje del cine, ¿sí? Con películas como pueden ser desde Odisea del Espacio hasta Star Wars, pasando por muchas propuestas que van surgiendo como series que tocan y aportan y nutren toda la mirada de vínculo entre ciencia ficción y la inteligencia artificial, que da un marco también atractivo y motivación a que nuestros estudiantes puedan sentirse, digamos, vinculados y contactados. Bueno, y para empezar a abordar ya los tópicos centrales de la inteligencia artificial, les comparto una primera, digamos, definición que me parece interesante para poder justamente enmarcar y tener algún tipo de posicionamiento y a partir de ahí también poder profundizar y seguir discutiendo, debatiendo, sí, en forma dinámica. Entender a la inteligencia artificial como un conjunto de técnicas para hallar soluciones positivas, satisfactorias, a problemas quizás sin solución en forma directa en forma similar a como un ente que llamamos inteligente lo haría. Digamos, puede ser un primer disparador para entender también dónde estamos en esto posicionados. Algunos de los problemas que en la actualidad la inteligencia artificial ya está empezando a resolver, aunque nosotros no tomemos conciencia ni sepamos, se hacen diagnósticos médicos, operaciones a distancia, con lo que se llama la telemedicina, toda la producción de videojuegos tiene muchísimo de este vínculo con la inteligencia artificial, la predicción de catástrofes, el reconocimiento del habla, etcétera, etcétera. Es interesante en esto también empezar a mirar un uso y un vínculo social, ¿sí? De la inteligencia artificial. Al principio les comenté la importancia del vínculo de las ciencias básicas y en particular de la matemática, de la estadística, de la probabilidad. Bueno, es una de las tantas ciencias que va a acompañar cuando uno empieza a profundizar el conocimiento, ¿sí? De la inteligencia artificial y de empezar a resolver alguna de sus propuestas y de sus temas que son los centrales, ¿no? Entendiendo justamente que en nuestra vida cotidiana muchas veces interactuamos también con la probabilidad, como puede ser el tema del tiempo meteorológico, pero hay muchísimas otras situaciones cotidianas y a veces uno no toma conciencia o dimensión profunda de estas cuestiones. Bueno, el abordaje de problemas, el abordaje y la resolución, ¿no? De problemas simples y complejos, como puede ser cuando uno decide irse de vacaciones y tomar una ruta para visitar una serie de pueblos, ciudades, armar un itinerario lo más efectivo posible, es un problema típico de resolución de inteligencia artificial que puede tener una serie de alternativas. Obviamente que nos excede la profundidad hoy del seminario, pero es importante también que ustedes lo tengan presente para poder justamente salvarlo. Bueno, uno de los tópicos centrales de la inteligencia artificial es el llamado Machine Learning, ¿sí? Donde dos características centrales de este concepto es cómo actúan justamente el aprendizaje, ¿sí? De las computadoras, de estas tecnologías, ¿sí? Más
en un sentido práctico, clasificando determinados objetos y haciendo predicciones. Y en este sentido se imita mucho el pensamiento humano, de ahí se toman muchas enseñanzas de cómo uno va emulando, repitiendo, ¿sí? Determinados mecanismos, a partir justamente que a las máquinas se las va entrenando de forma intensiva en este sentido, ¿no? Tratando de que haya patrones, pautas que se repiten, deducciones, ¿sí? Y a partir de ahí, este conocimiento en forma dinámica, espiralado, se va incorporando. Esa sería mínimamente la lógica del trabajo del aprendizaje, ¿sí? Con inteligencia artificial. Bueno, una propuesta concreta que tal vez se pueda implementar en muchas de las instituciones educativas que ustedes se desempeñan es, por ejemplo, utilizar esta aplicación Machine Learning for Kids. Pueden trabajar con algún prototipo, yo acá les puse de ejemplo, ¿no? Una placa Arduino, una placa microbit, pueden usar alguna versión del Scratch 3.0 es el recomendable, Python o otro lenguaje de programación, y poder simular, por ejemplo, un tatetí, las mejoras que pueda haber, la cantidad de partidas, pero hay infinidad de proyectos que en realidad lo importante de esto es qué proyecto, qué propuesta educativa cada uno quiere realmente desarrollar. Bueno, algunas de las técnicas de aprendizaje automático, de Machine Learning, no las vamos a desarrollar, pero las nombramos, son el método del vecino más cercano, la de regresión lineal y la de regresión logística. Como les dije, incorpora muchas cuestiones vinculadas a la matemática, a la probabilidad, amerita tener un conocimiento mínimo sobre las mismas, pero cuando uno empieza a desarrollarlo puede justamente desempeñarse sin problemas en este sentido. El método del vecino más cercano, que tal vez es el más conocido, utiliza como base el teorema de Schwarz, que es el teorema sobre la desigualdad triangular, que es un teorema bastante tradicional en, en matemática, y también se utiliza mucho en este tipo de métodos la regla de Bayes, que es justamente el tema de ir calculando distintas probabilidades e ir despejando justamente a partir de esa clasificación los posibles, digamos, objetos más que cumplen con las condiciones que uno desearía, ¿no? Bueno, después tenemos un tópico también central en la inteligencia artificial, que es las búsquedas. Ahí podemos separarlas en las búsquedas informadas y no informadas. En particular, cuando hablamos de búsquedas informadas, vamos a trabajar con distintos algoritmos, ¿sí? Ejemplos muy concretos, como este que les pongo acá. Uno tiene que combinar 4 jugadores que están numerados, es una combinación que todos sabemos que sería 4 factorial, hacemos la cuenta, el factorial es 4 por 3 por 2 por 1, obtenemos un resultado relativamente simple, hasta mentalmente, o sea, de una manera sencilla. El problema es cuando empezamos a incorporar muchos más objetos, muchos más jugadores en este caso, y donde uno ya tiene que calcular el factorial, empieza a complicarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen justamente, podríamos definirlo casi como un problema sin solución, ¿no? Entonces tenemos que empezar a encontrar algún mecanismo que nos permita justamente tener algún tipo de solución que se aproxime. En este sentido, la inteligencia artificial va a trabajar con lo que nosotros conocemos como árboles, grafos, e ir justamente armando las distintas ramas, los distintos nodos que nos permitan ir configurando la solución que nos parece más adecuada y más probable, ¿no? Cuando hablamos de la búsqueda informada, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar con algunos de los siguientes algoritmos, que son los más conocidos: el algoritmo de Dijkstra, el heap clumping y el algoritmo genético, ¿no? Donde, bueno, vamos a tener ahí distintas también opciones de poder trabajar justamente en las búsquedas que sean las más adecuadas para el tipo de problema, ¿no? Y que, bueno, es también un ejercicio matemático específico. Un tópico muy atractivo y de relativa, sin subestimarlo y sin desmerecer a los anteriores, pero de relativa implementación cuando uno habla de inteligencia artificial, y que hoy empieza a tener una presencia importante a nivel social, a nivel comercial, a nivel financiero, son los chatbots, que son los llamados asistentes virtuales, ¿no? Donde permite justamente, es una interfase humano-computadora, que permite justamente conectarse
y bueno, ir respondiendo determinadas preguntas donde ese chatbot, ese asistente virtual, de acuerdo a su información que vaya teniendo, va a ir generando respuestas lo más cercanas posibles. Por supuesto que está también en desarrollo, como todos los tópicos de la inteligencia artificial, pero vienen a pasos acelerados y en un crecimiento geométrico que son muy interesantes, ¿no? De los chatbots más conocidos, acá yo les dejo una lista, después pueden ustedes acceder. La mayoría de las empresas más importantes de tecnología tienen su chatbot, pero como les decía recién, empresas de otros rubros, bancos, sí están desarrollando también sus experiencias a nivel de chatbot, de asistentes virtuales. Eh, un posible uso a nivel de chatbot, acá les dejo una aplicación, pero como decía también, existen otras alternativas, lo pueden ir creando ustedes con sus estudiantes, hacer una experiencia piloto, ¿sí? Donde se podría, por ejemplo, interactuar en la enseñanza de algún idioma en particular, ¿sí? O simular algún tipo de práctica profesional, o lo que ustedes consideren, porque en realidad tampoco tiene esto limitación. Podría ser un asistente de una feria de ciencias, el asistente de una actividad educativa, digamos, eso también lo van a ir cada uno adaptándolo. Yo les sugiero que lo prueben, que lo exploren, ¿sí? Que es algo muy interesante para poder también ejercitar en este sentido el uso de los asistentes virtuales, siempre parándonos también en una mirada ética, porque ha habido algunos inconvenientes con algunos de los asistentes virtuales que han surgido, por ejemplo, de algunas redes sociales que han tenido problemas porque van incorporando la experiencia del usuario, ¿sí? Y esa experiencia del usuario a veces no está enmarcada y genera algún tipo de inconveniente, ¿no? Eso también para tenerlo presente. Otro de los tópicos principales de la inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales, ¿no? Donde toma como base el modelo de neurona, sí, del ser humano y va justamente desarrollando en lo que se llama comúnmente ponderaciones, ¿sí? Y permite justamente que todas estas ponderaciones eh, puedan ser justamente utilizadas para, para poder, digamos, interactuar o trabajar con ustedes. Eh, fue, creo, la presentación. Vamos a... Ahí está, volvemos. Bien, bueno, en este sentido, trabaja con las neuronas del ser humano, con memoria asociativa fundamentalmente, y datos, ¿no? Yo acá les comparto un ejercicio que es bastante común, tradicional, ¿no? Lo pueden encontrar hasta en distintas páginas de internet, que es hacer una experiencia de preguntarle a un auditorio que elijan un color, a una persona de esta charla, que elijan un color, en general va a responder rojo, una flor va a responder en general rosa, y una profesión, carpintero. Esto que parece algo esquemático, también los estimulo a que lo prueben, que lo testen y van a ver que en gran porcentaje se repite. Esto tiene que ver justamente con una memoria asociativa, ¿sí? Y bueno, la inteligencia artificial se basa en este tipo, cuando habla de las redes neuronales artificiales, se basa en este modelo para poder justamente replicar esta experiencia. Otro de los tópicos fundamentales de la inteligencia artificial es el vínculo con los juegos, ¿sí? Con algunas características puntuales y que permite el desarrollo de distintos algoritmos para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Eh, las características, estamos hablando siempre de juegos que tienen suma cero, donde un jugador gana y otro pierde, donde tienen reglas muy claras, donde no participa el azar, son juegos muy precisos, al estilo damas, tatetí, ajedrez, con reglas bien pautadas, con objetivos muy claros, ¿no? Y que donde en general siempre hay un ganador, ¿sí? Y que uno puede también ir sacando conclusiones a través de las posibilidades, aunque sería bastante engorroso en algunos de estos casos, pero mediante un árbol de decisión puede ir descartando las posibilidades, jugadas, alternativas, ¿no? Se analiza siempre el estado anterior y futuro, cómo va cambiando el contexto. Bueno, las características, para los que tienen experiencia también en programación, verán similitudes muy interesantes, ¿no? Una experiencia
que les recomiendo también que hagan es el juego de la Torre Hanoi, que es uno de los juegos que cumpliría con estas características, donde en realidad nosotros tenemos que en la Torre Hanoi ir pasando distintos discos de tamaño diverso, con determinadas reglas donde yo, por ejemplo, no puedo colocar un disco de tamaño superior arriba de uno inferior, y así puedo ir discriminándolo, ¿no? Bueno, cómo pasar, en cuántos pasos, es muy interesante como ejercicio, y así funciona también en este sentido el vínculo con la inteligencia artificial en el tópico de los juegos. Yo les recomiendo, si se animan, también a que puedan trabajar con sus estudiantes los videojuegos y el vínculo que tiene con la inteligencia artificial, con otras tecnologías disruptivas que es el Big Data, que podrían hacerlo a través de la investigación en distintas reportajes, entrevistas que hay hoy a nivel mundial, que los estimule también a conocer la diversidad que existe, ¿no? Y que bueno, y después, a partir de toda esta investigación previa, que los estudiantes puedan programar a partir de alguna aplicación que ustedes les sugieran, alguna app o algún programa a nivel de computadora, poder justamente empezar a programar estas soluciones encontradas o que les hayan estimulado, ¿no? Es un tema, ustedes saben, a las nuevas generaciones les entusiasma todo lo que está relacionado con los videojuegos, y el vínculo con la inteligencia artificial es muy potente. Bueno, otras propuestas, ya para ir terminando y pasamos después al intercambio, es generar y poder programar, por ejemplo, una aplicación para tomar lista en una institución educativa de manera automática, ¿sí? Algún sistema automatizado, por ejemplo, de hidroponía en alguna escuela que trabaje a nivel de escuelas técnicas, ¿no? Eh, Alguna escuela que trabaje con el tema, digamos, de ganadería, poder también hacer un recuento de especies animales y vegetales para evitar su extinción en alguna zona de nuestro país. Esto es algo muy útil y muy necesario, y a veces con determinadas técnicas es relativamente simple, ¿no? El control de temperatura de un natatorio, de un tanque, de una laguna, ¿sí? Determinadas cuestiones que uno puede también ir haciendo un registro, viendo los patrones comunes, ¿sí? Eh, el tema de analizar a nivel de ciudad, de pueblo, de lugar, ¿sí? Los ruidos, la contaminación auditiva, la extinción de alguna especie puntualmente, ¿sí? Y distintas alternativas que ustedes pueden también encontrar, ¿no? El tema de encontrar alguna solución también para la gestión de distintas rutas en la organización del tránsito. Están surgiendo varias apps que trabajan con inteligencia artificial a partir de la pandemia para organizar justamente todo el tema del tránsito, los permisos, etcétera, y hay varios desarrollos a nivel local más que interesantes, ¿no? Y que tienen también, son gratuitos y están publicados en la web. Bueno, y es importante, haciendo acá un paréntesis en todo lo que venimos conversando, tener en cuenta, durante el seminario fui conversando y compartiendo con ustedes que hay muchas áreas y temáticas posibles de abordaje, ¿sí? Cuando uno habla de inteligencia artificial, de manera transversal también. Por supuesto que la programación, la robótica, las matemáticas tienen un papel fundamental, ¿sí? Determinante en muchas cuestiones, pero también uno puede incorporar vínculos e integraciones con la biología, la química, la física, la práctica del lenguaje, el lenguaje lógico, ¿sí? Computacional, todo lo vinculado a la psicología. Me parece interesante empezar a dimensionar, por supuesto con diversos niveles de profundidad, pero que cuando hablamos de inteligencia artificial incorpora a todas las áreas del conocimiento de una institución educativa, y que justamente el desafío es poder armar un proyecto, una propuesta que sea de envergadura, integral y que contenga todas estas realidades, ¿no? Bueno, y también tener presente que cuando hablamos de inteligencia artificial no podemos hoy dejar de lado otras tecnologías disruptivas que están interrelacionadas, concatenadas y vinculadas, como son la nube computacional, el Internet de las Cosas y el Big Data. Porque de estas tecnologías también se nutre la inteligencia artificial, y como dije recién, están intervinculadas, interconectadas, dependen cada una de ellas para su desarrollo, para su potenciación, para poder justamente enriquecerse en las propuestas que uno decida implementar, y que sin duda en un próximo
momento, en un futuro no muy lejano, todo esto va a tener una convergencia a nivel tecnológico de una manera muy impresionante. Bueno, para terminar, les dejo una reflexión, porque hablamos de la inteligencia artificial, pero alguno me preguntará también cuestiones éticas, axiológicas. Bueno, por supuesto. ¿Y por qué no empezar a pensar una inteligencia artificial 2 con la etapa que corresponda, en el momento que sea, donde hablemos de un sistema de inferencia emocional, ¿sí? Y que justamente hay muchos temas vinculados a la inteligencia artificial que tienen que ver con este tipo de situaciones donde muchas veces se nos va a plantear esta cuestión ética, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? De una máquina que va a tener determinado grado de autonomía, pero va a tener también que depender justamente de decisiones de seres humanos, y esa grado de autonomía dependerá también de decisiones que se tomen. Para finalizar, si cualquier habilidad que aprende un niño será obsoleta antes que la use, entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender? La respuesta es obvia. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Simon Paper. Bueno, les dejo acá el mail y bueno, si dejo compartir y si les parece pasamos a ver algunas preguntas que ustedes compartieron y sugirieron, a ver cómo las podemos ir resolviendo entre todos. A ver, bueno, hay varios que están acá agradeciendo. Eh, hay varias cuestiones que están consultando, así que si quieren ir escribiendo, no hay problema, las vamos a ir leyendo de a poco. Hay preguntas más genéricas sobre la inteligencia artificial. Bueno, acá fueron escribiendo algunas más. Ornella pregunta, quisiera saber qué tecnología educativa o app podría utilizar para chicos de secundaria en geografía. Bueno, habría que ver concretamente cuál es la propuesta Ornella. Si querés después por privado al mail me escribís y tratamos de orientarte. En realidad me imagino cuando hablas de geografía estarás pensando también en algún tema de posicionamiento, por ejemplo, con un uso de GPS o de aplicaciones que hay de tecnología satelital, varias. Pero bueno, habría que buscar específicamente de acuerdo al nivel de tus estudiantes, que es lo indicado, ¿no? Bueno, Ana dice, me interesa el uso de la inteligencia artificial como por ejemplo tomar la lista. Bueno, es lo que fuimos justamente describiendo, Ana. Ahí tenés una posibilidad de ir explorando alguna solución. Habría que armar algún tipo de app específica con algún tipo de aplicación que se vincule en la nube para poder justamente ser más operativo. Habría de vuelta lo mismo que le dijimos a Ornella. eh, Después por privado podemos ver también específicamente cómo orientarte. Hay varios desarrollos que se están haciendo hoy en Argentina y a nivel mundial. Bueno, acá hay varios que agradecen, yo lo mismo. Vimos, Micaela, lo que vimos podría implementarse en primer grado. Mira, Micaela, es muy difícil en un primer grado de la escuela primaria implementar tal vez esta propuesta en forma directa, pero tranquilamente si vos empezás a hacer algún tipo de experiencia de programación, de aproximación, de sensibilización, por ejemplo, con alguna aplicación como podría ser Scratch Junior, seguramente vas a generar condiciones para ir armándolo. Lo mismo con el armado de algún chatbot, que podrías armarlo vos y después compartirlo con tus estudiantes, explicarles, y bueno, que eso va generando la base para el desarrollo posterior, ¿no? Mónica dice, bueno, Mónica, un poco recién lo explicamos al final, ¿no? Algo concreto para aplicar una cátedra de contaminación ambiental a nivel universitario. Me parece que todo lo relacionado, sí, como hablamos recién, en el armado, por ejemplo, de un control de plagas o de hidroponía o control de audio o control, digamos, de la temperatura, de la humedad, de la contaminación del ambiente, tranquilamente eso utilizando placas Arduino, hardware libre u otras placas, ¿sí? Y programándolo con determinados sensores, es relativamente viable y concreto, ¿no? Por supuesto que excede el desarrollo ahora del seminario, ¿no? Lorena dice, ¿podrían ampliar el tema de tomar la asistencia o presentismo? Bueno, en realidad
Lorena, sería armar una aplicación, un programa, ¿sí? Que permita justamente a partir de algún tipo de planilla, se me ocurre, donde uno puede ir registrando y que a medida que uno, que eso dependerá de la tecnología que la institución cuente, podría ser tanto, podría ser, no digo que se hagan y no estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero digo, desde una, con determinadas cámaras tomar a nivel facial o la huella dactilar o determinadas alternativas, uno podría realmente emitir de manera sincrónica el presentismo y el ausentismo. O sea, es viable a nivel técnico. Después hay que decidirlo si corresponde o no y qué opinión tenemos sobre esto, ¿no? Micaela dice, ¿cuáles serían exactamente? Bueno, no termino de entender ahí la pregunta, después lo vemos en todo caso. Bueno, Alejandra, acá el tema de las desigualdades sociales que hablamos al principio, las brechas sociales y digitales, es un tema. En realidad ustedes saben que toda tecnología depende de decisiones que la exceden, aunque a veces eso esté oculto, y nosotros tenemos también que posicionarnos a nivel pedagógico, a nivel educativo, por lo tanto tendríamos que ver si realmente aporta o no. Esto hay que verlo en cada contexto y en cada situación. No quiero tener una mirada ni ingenua ni pesimista. Dependerá justamente de muchos factores, y la impronta y la formación y las cuestiones éticas que cada uno considere, ¿no? Rosa dice si hay legislación sobre inteligencia artificial. Ustedes saben que el tema de legislación con las tecnologías en general siempre van por detrás de los avances sociales y tecnológicos, valga la redundancia. Y en particular, que yo conozca todavía en Argentina no hay demasiado. Pero bueno, son temas también que van a ir surgiendo porque son relativamente nuevos. Y creo que se vinculan lo que existe más a lo que es el mercado laboral, a lo que serían cuestiones vinculadas más que nada a trámites administrativos, pero todavía, por lo que yo conozco, muy incipiente, ¿no? Dice Carla, Mario Heller en su libro Ética y Ciencia determina la responsabilidad del martillo desde una postura ética. ¿Es posible pensar la inteligencia artificial como una posible propuesta pedagógica sin poder manejar esta realidad de imposibilidad de control ético? Bueno, justamente te agradezco por la pregunta, Carla, es lo que traté de terminar, ¿no? Eh, es muy complejo, pero nosotros no podemos en esto dejar al azar. El ser humano va a tener que definir qué quiere hacer también con la inteligencia artificial, cuáles van a ser los límites, si la máquina va a dominar o no. Y bueno, esto también es un futuro abierto, incierto, donde todos tendremos también que opinar. Estela dice, soy profesora de matemática y específicamente los contenidos a desarrollar inteligencia artificial. Entiendo que estás preguntando qué contenidos. Bueno, yo creo que tendríamos que desarrollar mucho lo que estuvimos ahí comentando, vinculado a todo lo que es probabilidad, estadísticas y algunos algoritmos que se vinculan con algunos teoremas. No mucho más que eso para empezar, y bueno, obviamente tener algún manejo de funciones genérico, ¿no? Y de, bueno, cuando uno se mete más en la parte de programación, algún desarrollo específico, pero a priori deberíamos tener como base mínima esto que en una escuela técnica secundaria se desarrollan o se deberían desarrollar con tranquilidad, ¿no? Beatriz, acá preguntas algo que yo por lo menos no tengo respuesta. Es muy interesante con la tecnología educativa, de qué manera se harían los recreos, con videojuegos. Yo no sé si serían con videojuegos, si es solamente lo que hoy tendríamos que nosotros dar respuesta, pero me parece que sí nos abre esta incertidumbre también a poder reflexionar, pensar y entender que no hay statu quo que se sostenga y que estamos en un momento de cambio de paradigma. Y depende de cómo nosotros también intervengamos, ese paradigma tendrá un sentido, digamos, o no. Pero bueno. Bueno, acá lo aclaró Estela, los contenidos de secundario. Espero haberlo aclarado y si no, como les dije, tenemos después el mail y iremos haciendo el intercambio. Lorena, muy interesante. Mi pregunta sería, ¿qué aplicación se podría utilizar para tomar lista de manera automática? Muchas gracias. Bueno, hay varias aplicaciones, Lorena, así que si querés después podemos ir intercambiando. Yo en realidad no tengo ninguna para recomendarte en concreto porque depende justamente qué es lo que... Sé que hay varios ministerios a nivel de jurisdicciones y de otros países que están desarrollándolas también a nivel de prototipos, ¿sí? Para poder justamente implementarlo.
Mari dice, ¿se podrá realizar un chatbot para guiar a un estudiante en una plataforma, por ejemplo? Sí, por supuesto, Mari, sería una posibilidad que ustedes podrían organizar, indicar las pautas y los cuidados y los protocolos, ¿no? Diego, ¿se puede hacer una integración de inteligencia artificial con la realidad virtual? Sí, de hecho existen un montón de proyectos vinculados a la realidad virtual. Por supuesto que cuando uno empieza a avanzar tiene grados de complejidad. Recuerden que este webinar es un webinar de sensibilización, de introducción, de planteo de los tópicos centrales que debería abordar la inteligencia artificial o que aborda la inteligencia artificial a nivel educativo, algunas ideas de implementación, algunos disparadores que en realidad meritaría un desarrollo exhaustivo de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué se podría, dice Adriana, implementar en carreras como psicología? Bueno, acá es un tema delicado, pero se me ocurre, pensando rápidamente, eh, por ejemplo, en el mundo de lo que es la incorporación a una entrevista laboral, tranquilamente se podría hacer, y ustedes me dirán, pero es injusta, bueno, es opinable, pero yendo a temas concretos, yo creo que todo lo vinculado al mundo laboral se podría vincular con todo lo que es la psicología, ¿no? O, por supuesto tiene otros abordajes, pero bueno, nos excede ahora. Luján dice, ¿podríamos relacionar el tema de neutralidad en la red con la inteligencia artificial? Por supuesto, es un tema central. Y ni hablemos con lo que son los protocolos de Internet y la Internet que se empieza a construir a partir de toda esta pandemia en tensiones entre las distintas empresas tecnológicas y algunos países a nivel mundial. Miguel Ángel, ¿cómo ve el escenario de educación y desarrollo productivo local en los próximos 10 o 15 años? Bueno, la verdad que la bola de cristal yo no la tengo, pero me imagino que fuertemente, en eso soy muy optimista, creo que va a haber varias tecnologías inmersivas en nuestros ambientes educativos y creo que una de ellas va a ser sin duda la inteligencia artificial y varias tecnologías disruptivas, así que en eso soy muy optimista. Gustavo, soy docente de marketing artístico y lo del chatbot es muy usable en nuestra área. Bueno, te felicito y te agradezco por el comentario. Mari, ¿se podrá realizar un chatbot para guiar a estudiantes en la plataforma? Sí, ya lo respondimos. Ariel, trabajo en un servicio educativo especial. Tengo un alumno que tiene multidiscapacidad. Lo único que se mueve autónomamente es la cabeza, por lo que trabajamos con Switch detrás de la nuca para que pueda hacer clic. Hizo una experiencia en Scratch para que pueda expresarse, es decir, un clic, una frase. Pregunto si habrá algún otro programa para hacer software que se adapte mejor que Scratch y que sea de fácil implementación. Hola Ariel, bueno, te agradezco por la pregunta. Una vez se habla de una sociedad inclusiva y eso hay que concretarlo. Todavía no somos una sociedad inclusiva. Tendemos a hacerlo, empujamos esto, ¿no? Así que si querés después podés escribirme en privado y buscamos alguna alternativa. Igual no, por lo que me decís vos, no solamente a nivel de inteligencia artificial, sino se podrían buscar algún otro tipo de soluciones tal vez más prácticas y más simples, ¿no? Mónica, nos tendríamos que asociar como alumnos de computación porque esas competencias no están en la carrera. Bueno, esta es parte de la discusión, ¿no? ¿Cómo están conformadas hoy las carreras a nivel profesional, a nivel, y si realmente forman para lo que se está necesitando? Bueno, no vamos hoy a discernir esto porque nos excederíamos. ¿Hay algo orientado a la comunicación con pictogramas para personas con autismo, con una función predictiva? Se están haciendo algunas experiencias sobre esto, pero bueno, también lo mismo que le comenté recién al colega, a Ariel, si querés escribirme por privado y te compartimos algún material, ¿no? Se puede pensar en se puede pensar en chatbots que trabajen sin conexiones a Internet. Bueno, en realidad por ahora los chatbots tienen una conexión a Internet justamente por toda la información que manejan a nivel de Big Data y de vínculos con otro tipo de interacciones, pero a priori se podría pensar. Habría que ver cómo se construye eso, ¿no? Es un poquito más complejo. Mónica, de hecho, los datos meteorológicos son de vital importancia en la contaminación atmosférica. Bueno, bienvenido, Mónica, el dato. Acá alguien anónimo pregunta, doy matemáticas en sexto año de secundaria y el primer tema nuevo son clases virtuales, es probabilidad, con lo que podemos probarlo para que sea más práctico. Perfecto, bueno, me alegro. Fabián dice, muchas gracias por los conceptos vertidos. Voy con la pregunta, ¿países de Europa poseen carrera de grado o posgrado que atienden la modelización del comportamiento humano a través de los algoritmos? ¿En qué medida la educación argentina incurre en este camino? No, todavía estamos, hay algunas experiencias y algunas propuestas, pero todavía está muy incipiente, así que seguramente será una de las carreras vinculadas al Big Data, sí, que van a tener desarrollo.
En eso sí estoy convencido. Fernando, desde mi punto de vista debemos comenzar a implementar planes educativos que contemplen el uso de simuladores virtuales para que los chicos puedan relacionar los conceptos con el uso real. Perfecto, Fernando, y esto se vincula mucho a varias de las preguntas anteriores. Necesitamos tener una internet de calidad a nivel nacional. Por ejemplo, zonas rurales sin conexión. Es una buena pregunta, Mari. Yamil, ¿qué app recomendás para trabajar con programación básica con sexto año, ya que quinto año dieron teoría y para el nivel ya deberían estar desarrollando prácticas? Me parece que hay muchas propuestas, insisto con esto, habría que ver en concreto qué es lo indicado, depende con qué programan, con qué trabajan. Ad Inventor es una de las, me parece, más prácticas, ¿no? ¿Cómo se hace el entrenamiento de los bots? Bueno, es muy interesante la pregunta, Verónica. Es lo que vos justamente estás diciendo, es un entrenamiento intensivo donde van interactuando con usuarios, ¿sí? En este caso serían sus estudiantes, donde uno va preguntando y van incorporando respuestas que va generando como una base de datos de comportamientos y que a determinada pregunta tienen ya una respuesta con la mayor probabilidad para responder, ¿no? Franchielli, gracias por compartir dentro del área de derecho de qué forma podría implementarse. Bueno, me parece que algo similar a lo que hablamos, me imagino yo, ¿no? Es un área que desconozco en profundidad, pero que tranquilamente uno podría encarar, eh, por ejemplo, un chatbot, un asistente virtual, que pueda responder determinadas preguntas que son en una mesa de ayuda, una mesa cuando uno accede a un juzgado, que son bastante tradicionales, ¿no? Y eso el chatbot podría resolver justamente con la asistencia de un ser humano varias de estas preguntas, ¿no? Así que bueno, bueno, hay varias preguntas más. Eh, la verdad que les agradezco por la escucha atenta, por la participación. Ya el tiempo se va terminando, así que bueno, aclaro, por eso les dejé el mail también para que lo tengan. Cualquier inquietud o duda, seguimos en otra oportunidad, ¿no? Pero bueno, quería agradecerles en nombre del Centro e-Learning la escucha activa, la participación que han tenido. Espero que haya sido de utilidad y que los estimule realmente a empezar a profundizar en esta y otras temáticas. Y recuerden siempre que los problemas son pedagógicos, por lo tanto ameritan soluciones pedagógicas. Por supuesto que las tecnologías tienen que contribuir a esa solución pedagógica, pero el marco debería ser siempre en un ambiente educativo, pensar que estamos trabajando con estudiantes de carne y hueso, seres humanos, donde entran a jugar también emociones, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad. Y la inteligencia artificial debería contribuir, ¿sí?, a solucionar estos problemas, ¿sí?, y no agudizarlos. Y me parece que eso también es un desafío que tenemos vinculado a resolver las distintas brechas sociales y digitales que fueron apareciendo en el intercambio y que muchos de ustedes son conscientes y cotidianamente. Y bueno, para finalizar, agradecerles por el compromiso cotidiano en seguir aportando y destinando tiempo a la mejora constante de la educación en Argentina y trasladarlo también a nuestros estudiantes que son en realidad el futuro de nuestro país. Les agradezco de vuelta nuevamente por haber estado, por haber destinado su tiempo. Espero que haya sido de utilidad y nuevamente lo que necesiten a sus órdenes me escriben y estamos en contacto para lo que ustedes consideren. Muchas gracias.